Bien, vamos a comenzar con la charla de hoy, aprovechando que tenemos el gráfico del dólar peso, vamos a comenzar por ahí. Hoy día tenemos un gap bajista, luego el cierre de ayer de los 84, estamos hablando aproximadamente de 6 pesos de gap. Un poco teniendo en cuenta el técnico, hay que tener muy en claro que mientras no rompa esta especie de canal que estamos teniendo acá en torno a los 7.90 y por la parte baja 7.80, que ya lo pasó por la parte baja, podríamos eventualmente tener una caída un poco mayor. ¿Por qué? Porque en este sentido, ayer en Jerome Powell anunció efectivamente que podría mantener la tasa en promedio sobre el 2%, ya en términos de inflación. Y eso es algo muy expansivo. Eso es algo que efectivamente vamos a tener durante algún tiempo, una Reserva Federal que va a estar continuamente y constantemente inyectando liquidez para poder solventar a su mercado. Recuerden que hoy día efectivamente los efectos tanto económicos como sociales que ha tenido el COVID obviamente han impactado de manera brutal en términos de la economía a nivel global y sobre todo en Estados Unidos. Y eso obviamente va a generar que una Reserva Federal esté constantemente inyectando capital. Hay que tener en cuenta que el dólar index, después de la reunión de ayer en Jackson Hole, tiene esta subida paulatinamente fuerte y tiende a caer y recuperar, digamos, todo, digamos, lo que avanzó en su minuto, tiende y está a punto de romper los 92,4. Ya hay que tener en cuenta esto, que quiero que lo miren. Este es un gráfico ya más largo plazo, un gráfico semanal. Recuerden que el dólar index venía una tendencia bajista muy clara en el año 2017-2018. ¿Me siguen ahí o no? ¿Me pueden confirmar? Si quieren pueden poner audio, no hay problema, que interactuemos. Sí, sí, se ve bien. Sí, no hay problema. Entonces, acá hay que tener algo muy en cuenta. Cuando teníamos una caída fuerte en el dólar index, cuando teníamos fundamental y técnico, teníamos caídas fuertes en el dólar index. Y acá el dólar peso, si yo lo pongo aquí en gráfico de 1 hora, acá el dólar peso era cuando estaba, voy a alejarlo, era cuando venía de una zona de los 670, incluso llegó a llegar a los 587. Estamos hablando de caídas de 100 pesos en esta tendencia bajista del dólar index. Y cuando teníamos todos los fundamentales con un dólar hacia abajo, cuando teníamos todos los fundamentales que incluso podría seguir bajando aún más el dólar en Chile, dado que fue, me acuerdo perfecto, ese gap que vemos ahí, que fue para la salida de gobierno de Sebastián Piñera cuando salió presidente, y acá esta subida por el temor de que probablemente podría haber perdido, digamos, esa elección en ese minuto, tendió a subir y desde ahí que se pegó una corrección aproximadamente de 20, 25 pesos adicionales. Sin embargo, cuando estaba todo el fundamental para que el dólar cayera a nivel global y a nivel fundamental, vemos esta ruptura de línea de tendencia bajista de largo plazo en el dólar index, una línea bajista de 2 años. Por lo tanto, hay que hacerle caso al técnico y de ahí que no paramos de tener un dólar alcista. Y lo mismo en el dólar peso. Desde esa corrección no paramos de tener una tendencia alcista en el dólar y ya cosas más naturales y más dentro de nacional, obviamente tiraron al dólar peso por las nubes. Pero en definitiva, por contexto internacional, por mantener las tasas bajas y una inyección de liquidez fuerte, fue esta subida fuerte del dólar. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo. Yo sigo alcista en el dólar peso, considero que efectivamente el panorama internacional hay que tomarlo en cuenta, pero el panorama nacional obviamente va a ser muy fuerte. Efectivamente en Chile se tiene y se sabe un poco lo que va a ocurrir más adelante, las empresas están totalmente preparadas, sino que lo que hay que estar viendo es el impacto y cómo hoy día nos está mirando a nivel internacional. Los flujos y la entrada de capitales que van a tender a entrar en Chile van a ser muy mínimos. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el riesgo que uno tiene al ver que una economía está muy deteriorada. ¿Ya? Por lo tanto, ese incremento y esa escasez de dólares en Chile va obviamente a generar un impacto alcista en ese sentido. Y
Dicho eso, considerando que veo el dólar peso alcista, hay que hacerle caso al técnico, hay que tener en cuenta este triángulo bajista que está haciendo al final. Incluso podría ser un PENOT invertido, que quiere decir continuación de tendencia, y debes ir a buscar la amplitud de toda esta barra o de todo este mástil que vemos acá. Y eso estamos hablando aproximadamente donde se encuentra la parte baja del 100% de Fibonacci. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que si eso llega a ocurrir, un dólar peso efectivamente podríamos tenerlo rompiendo los 7.50, incluso en el largo plazo, este hombro cabeza a hombro también lo confirmaría y podría generar una caída hasta los 630. ¿Cómo lo veo en términos de probabilidades? Lo veo difícil, pero hay que hacerle caso al técnico porque en esta situación, cuando teníamos un dólar en los 580, 590, también veíamos difícil un incremento en el dólar en ese minuto. Así que es para mantenerlo atento, para que no dejen sus posiciones abiertas, sin stop loss. Obviamente es un panorama técnico que hay que estar mirando. Las posiciones largas, por supuesto, hay bastante, tenemos máximos decrecientes, por lo tanto hay que hacerle caso al técnico y esperar esa zona. Yo particularmente estoy esperando la zona sobre los 7.90. Sobre 7.90 yo estaría comprado con todo en el dólar peso porque es probable que cuando pase esa zona rompa esta línea de tendencia bajista y se pegue el impulso que estamos esperando, o por lo menos yo, hasta los 820. Pero mientras tanto, yo no haría nada, incluso tiene probabilidad de caer un poco, pero desde el punto de vista más mediano largo plazo lo sigo viendo alcista. Así que mucho ojo por eso. Vamos con el oro. El oro lo vamos a poner en gráfico de 1 hora porque sé que varios lo seguimos en esta tónica. Hace esta ruptura de una línea de tendencia bajista, lo comentamos en algunos chats. Ruptura, alcanza 50% de Fibonacci, el día de ayer genera esta volatilidad, un rechazo fuerte por la parte alcista, mucha venta, corrección y se empieza a estabilizar. Una vez cuando vemos la estabilización del precio del oro, nos vamos con la tendencia. ¿Y qué es lo que pasa? Tiende a subir. Y esta pequeña corrección, por supuesto, son niveles de entrada. Yo hoy día, desde el punto de vista técnico, en este minuto, veo ruptura de la línea de tendencia bajista, ruptura de la línea de tendencia bajista, pero ya un poquito más, este en gráfico de 4 horas, pero en 1 hora se ve así. Esta última, pullback, y ya me está dando los niveles de entrada en torno a los 1950 alrededor. Yo en el oro entraría en estos niveles, obviamente, ¿dónde pondría los stop loss? Fíjense, soporte clave en los 1950, línea de tendencia bajista, por lo tanto hay que tratar de ponerle unos 10, 7 dólares por debajo del precio de entrada. Ojalá entrar en torno a los 750, perdón, a los 1950, pero que no se te vaya el precio, ¿ya? Así que atento a esta figura técnica que me gusta ya en este minuto tomar posiciones más largas en el oro, considerando que el dólar index hoy día tiene harto por caer y tiene harto panorama para poder seguir disminuyendo. Nos vamos al dólar contra el peso mexicano. Sé que varios clientes ya lo hemos dejado un poco de lado por la volatilidad de otros activos, pero lo vamos a analizar el día de hoy. Una figura técnica que hay que estar mirándolo. Efectivamente, esta subida relevante fue lo mismo que le pasó al dólar peso, lo mismo que le pasó al real, lo mismo que le pasó en general a todas las monedas cuando vimos un dólar index que se apreció bastante fuerte, ¿ya? Luego caídas, por supuesto, estabilización, y hoy día estamos en un panorama técnico más o menos indeciso. Lo tenemos lateralizando más o menos en esta zona, por lo tanto hay que estar mirándolo. Está haciendo una especie de triángulo, por lo tanto alcista, ¿ya? Bajista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es como un triángulo asimétrico, por lo tanto, porque no tenemos mínimos crecientes, pero hay que tenerlo en cuenta que lo podríamos tomar como una figura técnica o una especie de bandera o una cuña donde eso significa continuación de tendencia. Por lo tanto, en el mediano y largo plazo lo podríamos seguir viendo alcista el dólar contra el peso mexicano y, por supuesto, sobre todo el panorama nacional que tiene México, la cantidad de contagiados, la mala gestión que han tenido desde el punto de vista con respecto al COVID y una seguida de malas decisiones que ha tenido ese gobierno en términos económicos y en términos sociales. Eso genera también, por supuesto, una disminución de su moneda fuerte, y eso es lo que lo ha mantenido relativamente estable por la parte alta. Así que hay que tener mucho ojo que si eso sigue, claramente el dólar contra el peso mexicano debiese seguir alcista. Ojo, sí, que el swap es bien caro. Los que están cortos en mexicano, yo les recomiendo quizás venderse un poco más arriba, una parte máxima,
para que te pague swap, pero creo que esa estrategia, cuando veamos una posibilidad alcista, no, no es la mejor. Un poco vamos a hablar de Tesla, de qué es lo que ocurrió ayer. Ya en su minuto les comentamos, ruptura, el mercado va a ir a buscar los $2.000. No sé si hay un libro que se llama Las trampas de mercado, cómo caemos en las trampas de mercado, que se los recomiendo. En ese libro habla mucho de cómo el retail cae en las trampas que te da el mercado. Cuando tenemos niveles psicológicos, cuando tenemos niveles que uno debe ir a buscar, el cómo va a subir más, el cómo me voy a comprar tan arriba, el cómo me voy a vender tan abajo, etcétera, etcétera, son principalmente trampas de mercado. Y cuando estábamos en torno a los 1.800, que era el máximo anterior de Tesla, que era los niveles de acá, 1.782, el mercado ya se hablaba de los 2.000. Independientemente estemos en el máximo de acá, el mercado te va a ir a buscar los 2.000, porque ya estamos hablando de eso. El retail en general lo que piensa es cómo me voy a comprar en este máximo. Y el mercado o el institucional lo que está haciendo es generar un montón de noticias, porque estos vienen comprados desde los 1.500, de los 1.200, incluso mucho más abajo. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para que el mercado retail vaya a buscar esos 2.000 y haga incrementar esa acción. Ya sabemos efectivamente que este impulso fuerte, en prácticamente 2 semanas y media, de los $1.300 llegó a los 2.200, incluso podríamos llegar a los 2.300, estamos hablando de $1.000 en un par de semanas. Tesla, obviamente la sobrecompra es fuerte, tenemos un RSI en 80, porque yo lo modifico considerando que la tendencia es alcista. Tenemos esta ruptura de esta especie de canal que venía formando, por supuesto, largo plazo, máximos con máximos, mínimos con mínimos. La rompe esta línea de tendencia que se me corrió un poquito acá, de corto plazo, con una pendiente muy prolongada, una TR que estamos en la parte alta. Recuerden que la TR cuando mide la volatilidad y cuando estamos en la parte alta, te podría eventualmente decir que se viene un posible cambio de tendencia, así que hay que tenerlo con mucho cuidado. Cualquier corrección en Tesla, ojalá cercano a los 2.100, 2.150, ahí tener posibilidades más compradoras. La probabilidad de apretar el botón en compra y que se te ponga esa posición en azul es más alta que la probabilidad de apretar el botón en venta. Siempre recuerden eso, y por supuesto, como sabemos que nos estamos comprando prácticamente cercano a los máximos históricos, el stop loss es tu salvavidas, así que si no se da, ya tiene el stop loss agotado, pero la probabilidad de que siga subiendo es altísima, dado de que el retail está comprando mucho. Bien, señores, eso ha sido todo. Vamos a dejar, aprovechando que ya estamos en el Zoom, aprovechemos 2 o 3 preguntas, pero con micrófono, por favor, no con el chat, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, Harold? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Bien, gracias. ¿Qué tengo yo? Qué bueno, me alegro, me alegro. Mira, una pregunta, ¿qué margen de stop loss se le podría colocar a Tesla? Ya, muy Está buena viendo pregunta. la volatilidad 50, 20, $30. Ya, muy buena pregunta. Va a depender mucho, Harold, de tu nivel de riesgo. Uno, recuerden que Tesla no es para todos, es una acción cara, es una acción que te quita harto margen. Por lo tanto, yo recomiendo al menos tener 5 o 7 palitos en Uruguay y en Perú, por lo menos unos $7.000, $8.000. ¿Ya? Eso es lo que recomiendo, por lo menos para operar un 0,1 de Tesla. Si tienes el capital más bajo que eso, yo no lo recomiendo. Pero supongamos de que hoy día lo estás viendo en el mediano o largo plazo, ten en cuenta que Tesla, por eso les tengo este indicador, ten en cuenta que Tesla se está moviendo diario $117. Y un 0,1 son 5 acciones. Por lo tanto, si se está moviendo a 117, aproximadamente a 120, y son 5 acciones, estamos hablando de $600 en un día. En un día de movimiento. ¿Me explico? Por lo tanto, si no tienes la capacidad de poder soportar esa fluctuación, yo te recomiendo verlo en niveles más bajos, intraday, porque si es largo plazo, mediano plazo, tienes que asumir que tu stop loss al menos tiene que estar $117 del precio de entrada, al menos, porque la TR, eso es lo que te dice que en promedio se mueve. Por lo tanto, si pretendes dejarlo a largo plazo, te va a tocar al tiro si lo pones con $30. Pero si querías hacer un intraday,
yo lo vería en gráfico de una hora y vería cuánto se mueve el Tesla. Si lo vemos en una hora, o sea, tú te sientas, quieres apretar el botón de compra, yo el stop loss al menos lo pondría sobre los $46 que muestra acá. No sé si me siguen. Sí, correcto, sí. ¿Por qué? Porque es lo que se mueve. Es lo que se mueve. Si lo pones $10, $15, te va a tocar, pero absolutamente al tiro. Entonces al final vaya a pagar el spread, se te va a mover un poco y te va a tocar. No te va a dar ni siquiera espacio a que el instrumento se mueva. Por lo tanto, te puede incluso hacer esto, que abre en esta vela acá en los 2120, cae $110 y se pega una subida hasta los 2300, incluso puede estar ganando mucha plata. Entonces, pero es así la volatilidad y cómo se mueve. Por lo tanto, los stop loss yo les recomiendo ATR, vean el nivel de cuánto se mueve en términos de pips, en este caso $46, y pueden ir poniendo su stop loss. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bien. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Puede hacer esa misma explicación con el oro para tener en cuenta eso? Vamos al oro. Fíjense, el oro en una hora se mueve $7,89, $8. Por lo tanto, yo en general, mis stop loss en el oro son de $10, $12. No más que eso. ¿Ya? Porque cuando se pega subidas fuertes, estamos hablando de una hora. En gráfico diario, fíjense en la parte de acá, no se fijen en el gráfico, en la parte de acá abajo, donde está el ATR. $39, 40, incluso la semana pasada estaba en $50. Hoy día bajó, estamos en $40. Por lo tanto, si yo entro en una parte del día, tengo mi stop loss de $10, tengo una probabilidad de irme a buscar $30. ¿Me explico? O sea, la relación entre comillas es 4:1. O sea, si yo entrara en el mínimo, me podría hacer $40. Si yo entrara en la mitad del día del movimiento son $20, yo tengo mi stop loss de 10. Y ahí ya tengo una baja probabilidad de incluso ganar, porque estaría aproximadamente a ganar $10. ¿Me explico? Entonces, siempre tienen que verlo desde el punto de vista de la temporalidad. Como yo mi stop loss los pongo de $10, no puedo pretender ver el oro en el largo plazo. Yo voy entrando, saliendo en niveles técnicos, hasta que me saca mi trading stop. Yo lo veo en gráfico de una hora. Y en gráfico de una hora me dice que se mueve $8, por lo tanto, perfectamente me podría comprar en 1950 y poner un stop loss en 1940 o 1942, por ahí. ¿Ya? Y ahí ir a buscar la parte alta. Yo personalmente, mediano a largo plazo, veo el oro en los 2200, tiene mucho fundamental y mucho técnico para subir. Obviamente las correcciones son fuertes, pero insisto, el oro es muy bueno para tradearlo, pero sin stop loss te recomiendo no tradearlo. El oro tiene que ser con stop loss porque las caídas son fuertes, porque el mercado se reacciona. Entonces ahí yo recomiendo siempre en todo tipo de posiciones poner el stop loss, que es tu salvadía, y además te aprovecha de meterte en precios mucho más abajo después de los desplomes. Ya lo hemos visto varias veces. Bien, señores, eso ha sido todo. Esperamos que haya sido un placer y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao.